Hola de nuevo, hoy vamos a seguir con la segunda práctica de este serial de videotutoriales dedicado a los automatismos eléctricos cableados. Hoy vamos a realizar un arranque directo de un motor con botonera de paro y marcha, consiguiendo que el motor quede funcionando una vez soltado el pulsador de marcha. Esto es lo que le vamos a llamar realimentar un motor. Para ello vamos a realizar la misma práctica que realizamos en el videotutorial anterior y le vamos a colocar este sistema de realimentación. Una realimentación consiste en colocar un contacto normalmente abierto, auxiliar de la bobina, del contactor que queremos siga trabajando en paralelo con el pulsador que lo activó. Es decir, bueno, vamos a construir el circuito. En los demás videotutoriales que hagamos adelante vamos a partir siempre del ejercicio anterior. En este caso lo vamos a realizar. Recordaros que pusimos una alimentación, que pusimos un conductor neutro, que pusimos también un conductor de protección y que lo podíamos alimentar de varias formas. Yo al final lo que hice es venirme aquí a la alimentación, coger tres fases, neutro y conductor de protección, girarlo y ponerlo en este lateral. Una vez que hice esto, ahí lo tengo ya. Vale, metí todos los elementos que quería en mi circuito de potencia, empecé metiendo elementos de protección como era el diferencial, metí también un magnetotérmico automático trifásico y os comenté que lo ideal es trabajar con el zoom un poco grande para no tener que andar forzando la vista y hacer las conexiones correctamente. Acordaros de eso porque es una cosa fundamental en este programa, el que las conexiones estén bien si luego lo queréis simular y queréis que os funcione correctamente. Bueno, aquí nos faltaría de meter el contactor. Vamos a coger este que nos va a servir de contactor y nos faltaría también de meter el relé térmico. Vamos a meter abajo un relé térmico y seleccionamos el motor. En este caso vamos a seleccionar un motor trifásico, lo cogemos de aquí y lo ponemos ahí. Ahora ya comenzaría, como hicimos en la anterior, el cableado. Recordad que el cableado lo podemos hacer utilizando varias opciones. Yo la primera que utilicé fue este, que es escalonado para que me haga este efecto y me conecte con el embarrado directamente al diferencial, y ahora ya lo que voy a hacer es utilizar este otro para ir conectando los elementos entre sí. Vale, pues ya tengo este, cuidado de no pasarme porque si no, como os digo, si me paso no me conectaría. Y también os hablé de lo importante que es tener en cuenta en la parte de la cruz de arriba, en la parte superior izquierda, que hay un puntito y ese puntito tiene que coincidir exactamente sobre la línea que quiero conectar y tiene que parar exactamente hasta donde yo quiero llegar. Una vez que tenemos el circuito de potencia, vamos a realizar el circuito de mando. Bueno, recordar también de poner los puntos de conexión para que, como os he dicho, no os dé problemas. Vamos a poner también el conductor neutro para que esto funcione perfectamente. Y ahí tendríamos el conductor neutro. Vale. Ahora vamos a comenzar ya con el circuito de mando. Como os digo, vamos a introducir todos los aparatos necesarios. Vamos a poner primero aparatos de protección. Vamos a ponerle un diferencial, como hicimos en la práctica anterior. Vamos a poner un magnetotérmico. Y le vamos a poner un contacto del relé térmico. Vamos a poner solamente un normalmente cerrado, luego en las siguientes prácticas ya utilizaremos el normalmente abierto también. Y vamos a poner pulsadores de paro y pulsadores de marcha. Vamos a poner un pulsador normalmente cerrado que nos va a servir para parar y un pulsador de marcha que nos va a servir para activar la bobina. Seleccionamos la bobina que queremos poner, vamos a coger esta bobina y vamos a empezar con el cableado. Bueno, entonces cogemos un conductor de fase y el cable de fase lo vamos a traer desde una fase cualquiera. Desde esta fase se lo llevamos al diferencial, desde el diferencial se lo llevamos al magnetotérmico, desde nuestro magnetotérmico se lo vamos a llevar sin pasarnos al contacto del relé térmico al de paro,
del de paro al de marcha y del de marcha a la bobina. Como os he contado en el anterior tutorial, lo que es interesante es hacerlo con el zoom para que no pasarnos en la conexión. Yo aquí no lo he hecho con el zoom, pero bueno, os recomiendo que lo hagáis porque si no os va a dar algún que otro problemilla. Y desde el A2 vamos a sacar el conductor neutro, lo traemos para acá, vamos a dejar espacio para poder seguir trabajando, subimos hacia arriba nuestro cable y lo vamos a dejar más o menos aquí para traerlo a la entrada de nuestro diferencial. Lo vamos a traer ahí. Bueno, podríamos haber puesto un magneto térmico bipolar en lugar de uno bipolar, pero bueno, ya no lo voy a cambiar, lo dejo así. Vamos a hacer lo que os he dicho. Ahora mismo tendríamos el mismo ejercicio que en la práctica anterior. Tendremos que dar nombre a todos nuestros aparatos. Vamos a llamarle F1 a nuestro diferencial del circuito de potencia, F2 a nuestro magneto térmico del circuito de potencia, KM1 a nuestro contactor, F3 al relé térmico. Como este relé térmico, sus contactos auxiliares van a ser estos de aquí, este se tendrá que llamar también F3. Lo mismo con la bobina del contactor, como el contactor es KM1, la bobina se tendrá que llamar KM1. Tened cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, como ya os dije, y simplemente nos queda nombrar al diferencial, le vamos a llamar F4, al diferencial del circuito de mando y al magneto térmico del circuito le vamos a llamar F5 al magneto térmico de mando. Bien, ya solamente nos quedaría nombrar los pulsadores. Este sería el S0, pulsador de paro, y este sería el S1, pulsador de marcha. De acuerdo, ya lo tenemos. Bueno, pues ahora, si esto lo hemos hecho bien, lo que vamos a ir es a simulación, vamos a cerrar nuestros aparatos de protección y una vez que tenemos estos cerrados le vamos a dar al pulsador y vemos que el circuito funciona. Funciona, pero cuando yo suelto el S1 el motor se para. Para conseguir que esto no suceda, lo que tengo que poner es un contacto normalmente abierto. Vamos a coger el contacto que no me lo ha cogido. Y este contacto lo tenemos que cablear en paralelo con el sensor que va a poner el motor en marcha, que en este caso es un pulsador. Lo ponemos aquí, lo conectamos ahí, ponemos aquí, lo conectamos aquí y aquí. Como os he dicho, este contacto tiene que tener un nombre y es el mismo nombre que tiene la bobina. En este caso es un KM1, pues vaya que no me ha cogido y va a ser un KM1. Bien, pues ahora si nos vamos a la simulación, veremos que cuando yo cierre, igual que antes, todos mis aparatos de protección de circuito de mando y de circuito de fuerza y le pulse al S1, lo que va a hacer la corriente es bajar por la línea de alimentación, alimentar la bobina, cerrar su contacto auxiliar KM1 y se quedará funcionando esta bobina a través de esta rama que permanecerá el contactor excitado y por eso el motor seguirá funcionando hasta que alguien pulse el botón de paro o dispare el relé térmico. Si se produce un disparo del relé térmico, también el motor se me pararía. Bueno, pues ya veis, en esto consiste una realimentación. Consiste en que la bobina se quede trabajando a través de un contacto auxiliar de ella misma. Es decir, un contacto de KM1 me va a servir para dejar pasar la corriente a través de él y seguir la bobina alimentada, aunque la causa que la puso en marcha, en este caso el botón S1, permanezca abierto. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Hasta luego.